Hola, buenas, bienvenidos a todas, todos, todes al seminario de Servicio Social y em, tesis que llevamos a cabo aquí en el CETECNA en San Lorenzo Tezonco. En esta ocasión estamos iniciando nuestro segundo semestre de seminarios y tenemos una invitada muy especial. Espero que disfruten mucho y le hagan muchas preguntas, aunque si no están aquí, por supuesto las puedan dejar en los comentarios y se las haremos llegar a la doctora Alejandra Rivera, que es profesora, investigadora del Colegio de Ciencias y Humanidades. Ella actualmente está en el Centro de Estudios de la Ciudad y Posgrado de Estudios de la Ciudad, y empezó, como muchos de nosotros, en promoción de la salud. Entonces, conoce muy bien el tema de los que nos va a hablar, porque además, pues, es de nuestras profesoras más formadas y con más capacidades en tema de bioética. Se las dejo, ¿sale? Bien, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. Aquí alguien ya está entrando. Entonces, pues bueno, ya está lista la presentación. Pues bueno, yo primero quiero agradecerles la invitación. Estoy muy contenta de acompañarles esta tarde, justo porque, pues bueno, la doctora Marilena Durán es una profesora con la que he trabajado en diferentes momentos, en diferentes proyectos. Es una persona a la que yo admiro, quiero mucho y además me parece muy valioso el trabajo que están realizando aquí con ustedes. Y pues bueno, yo quisiera aportar algunas ideas que sean de utilidad, que sean referentes. No podremos agotarlas todas, ¿no? Porque, pues bueno, son temas extensos que requieren también su tratamiento específico, pero creo que les pueden servir como orientadores al respecto de qué supone la ética en la investigación. Particularmente porque ustedes hacen investigación con personas, con seres humanos, y hacen, pues eventualmente, creo también, investigaciones con seres vivos en general, pero pues bueno, yo voy a tratar de centrarme en la investigación con seres humanos. Pero para eso tengo que dar un poquito de contexto acerca de qué es la bioética. Y pues bueno, es un asunto que nos atañe, que ustedes si son egresadas, egresados o están en el camino de egresar en la licenciatura de promoción de la salud o también en nutrición, en las diferentes licenciaturas de nuestro Colegio de Ciencias y Humanidades, pues se requieren esta visión, ¿no? Y en algún sentido la llevan a través justo de la materia de bioética y valores. Entonces, pues bueno, esto que les presento es pues un poco también el resultado de tantos años de dar esa materia, que es una materia que quiero mucho, que de la que he aprendido y a la que me ha gustado aportarle siempre pues novedades, discusiones, ¿no? La parte de la práctica de pronto es difícil, ¿no? Pero pues bueno, ustedes que justamente están en la dimensión práctica de llevar a cabo investigación o participar como investigadores, al estar formándose como investigadores y investigadoras, pues sí deben tener este contexto. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla. Está acá, ¿verdad? Y es ventana. Aquí está. Perfecto. Compartir. Muy bien. Ajá. Aquí está. Le pongo cerrar a esto, ¿no? Y muy bien, ya estamos viendo aquí la pantalla, ¿verdad? Entonces paso yo a la pantalla. No sé si hago presentación completa. ¿Será buena idea por si alguien más quiere entrar? Ok, la hago completa. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito hoy de bioética e investigación. Y pues bueno, pues para empezar tenemos que enmarcar un poquito acerca de qué es la bioética. Y es una cosa que ya está en realidad muy instalada en nuestro lenguaje, ¿no? Hay pues a lo mejor noticias en donde se habla de bioética justo a partir de la pandemia, ¿no? También acontecimientos. Mira, ya está entrando alguien. Espérenme un segundo. Ajá, a lo mejor si entras desde tu perfil para... Sí se puede, usualmente. Sí, sí. Mm. Si no, de todas maneras, yo lo que puedo hacer es ir, o sea, nada más está viciando. Ya quedó, ¿no?
Okey, entonces, recapitulando, estaba yo comentándoles que, pues, la bioética es un ámbito interdisciplinar en el que confluyen diferentes disciplinas, tanto científicas, humanísticas, tecnológicas, y en las cuales ha intervenido y han aportado diferentes ámbitos de conocimiento. Para empezar, yo diría que la filosofía, diría también que, las disciplinas, como la medicina, que tienen una tradición de pensamiento deontológico, ¿no? De una dimensión deontológica de su quehacer, pero también ha participado la biología, han participado múltiples disciplinas, ¿no? Aquellas en donde hay derivaciones, tecnológicas que impactan al ser humano. Entonces, es un ámbito rico e interdisciplinar. Les decía yo que está incluso ya en nuestro lenguaje cotidiano, porque justo en la pandemia ocurrieron allí momentos en los que se habló de un sistema de triaje, ¿no? Para el tratamiento, ¿no? Para, digamos, como el manejo de hospitalario. Y entonces, pues bueno, allí las discusiones se tornaron bioéticas en términos de, bueno, quién debe ser atendido primero, a partir de qué criterios, contando que pues los hospitales, ¿no? Y el personal de salud era reducido y pues estamos enfrentando una situación crítica. Entonces, bueno, ahí se dieron algunas discusiones que fueron interesantes. Finalmente el documento quedó modificado, ¿no? Porque finalmente la bioética sí es un ámbito dialógico pluralístico, ¿no? Que tiene además que ser laico, ¿no? Pero la bioética también tiene una historia. En la bioética estudiamos problemas derivados del desarrollo científico, técnico, que tienen repercusiones en el ser humano, pero en general en las sociedades, también en el medio ambiente y en síntesis en la vida tal como la conocemos en el planeta. Entonces, se plantean dilemas bioéticos desde la ecología, desde el manejo de recursos naturales, desde la medicina, evidentemente, desde la psicología, desde la promoción de la salud, por supuesto. Y entonces, bueno, la bioética ha cobrado bastante fuerza en los últimos años, pero insisto, proceso no ha sido necesariamente lineal, ha sido un proceso que ha tenido momentos más relevantes, momentos de consolidación, etcétera, ¿no? Entonces voy a tratar de resumirlos aquí un poco. Partiría primero de una definición institucional, ¿no? Que de pronto ayuda como a enmarcar qué es lo que hace la bioética. Para la Comisión Nacional de Bioética, la bioética es la rama de la ética aplicada que reflexiona, delibera y hace planteamientos normativos y de políticas públicas para regular y resolver conflictos en la vida social, particularmente en aquellos aspectos que tienen que ver con las ciencias de la vida, en la práctica y en la investigación médica, en aquellas dimensiones que afectan la vida en el planeta, tanto en la actualidad como para las futuras generaciones. Entonces, si se dan cuenta, es un concepto muy amplio que remite a la idea de que la bioética está vinculada esencialmente con la ética, y la ética es a su vez, una disciplina que forma parte de la dimensión de la filosofía, que particularmente se piensa como una filosofía aplicada. La ética no consiste en dar, digamos, como lineamientos morales de usted debe, no sé, ser bueno con sus papás, portarse bien y ser obediente. No es, la ética no es eso. La ética es la reflexión filosófica, es el estudio filosófico del fenómeno moral. Y en el fenómeno moral, pues sí, digamos que caben nuestras actitudes, nuestras creencias, nuestros valores, pero estos tampoco son fijos, han cambiado, ¿no? Tan es así que pues podemos hablar de cómo era la moral decimonónica, de cómo es la moral del siglo XXI, pero también es distinta respecto de los contextos, respecto de las culturas. Entonces podemos hablar de morales conservadoras, de morales liberales, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ética reflexiona filosóficamente en torno a esas prácticas, conductas, creencias, valores y pues dependiendo de, digamos, ¿no? De la corriente ética puede enunciar, ¿no? Pues a lo mejor axiomas o puede enunciar críticas o puede reflexionar en torno a quiénes son los sujetos morales en una determinada decisión. Entonces, la bioética sí se vale mucho de la ética, requiere sí un nivel de digamos, como de profundidad y de compromiso con el pensamiento, justamente para evitar caer en dogmas, para evitar caer en, pues, digamos, en imposiciones morales de una moral sobre otra. La bioética contemporánea en las sociedades actuales tiende, sobre todo, tiene un compromiso con la pluralidad de pensamiento y con la laicidad, es decir, no está vinculada con ninguna religión.
En nuestro país es de la misma manera. Entonces, bueno, un poco de historia para saber cómo llegamos a hablar de la bioética, porque no es como que la bioética existía desde la época de Aristóteles o de Platón. En realidad, la bioética es una disciplina joven en comparación de otras ciencias, ¿no? De otras disciplinas. Mm, para dar un poco de contexto, es importante situar, ¿no? Como dentro de de la historia humana, porque, pues bueno, los desarrollos de las ciencias médicas, de la biología, es decir, el desarrollo científico, que ciertamente ha ocurrido en muchos momentos de la historia, pero que particularmente entre el siglo XIX y XX le cambiaron el mundo no, le cambiaron la cara al mundo, cambiaron el mundo a la cara, no, le cambiaron la cara al mundo, ¿no? Entonces, el desarrollo industrial, ¿no? Los procesos de industrialización, evidentemente la llegada de nuevos medios de comunicación más masivos y, por supuesto, los conflictos geopolíticos hicieron pues que las sociedades se enfrentaran a problemas cada vez más complejos. Y particularmente en la Segunda Guerra Mundial, ustedes tendrán como presente que más o menos entre los años 30 y 40 del siglo XX ocurrió una guerra que involucró a muchos países y que, pues bueno, dentro de estos países estaba la Alemania del Tercer Reich, ¿no? La Alemania nazi. En esta Alemania nazi, si bien es difícil así afirmar, por primera vez en la historia se realiza un genocidio, pero ciertamente por primera vez en la historia se representa la idea de aniquilar a una serie de personas, a una población, a un conjunto de ciudadanos a partir de su raza, ¿no? Es decir, del procedente racial y religioso que se profesaba. Entonces, este Tercer Reich utiliza mucho, ¿no? Como consignas biológicas para decir, pues, que, bueno, la Alemania, ¿no? Del Tercer Reich, la Alemania nazi, tenía que estar, pues, bueno, ser un cuerpo limpio, que tenía que limpiar sus impurezas, que era un cuerpo enfermo y esa enfermedad se debía a los judíos, ¿no? Entonces, ustedes seguramente han visto muchas películas al respecto, ¿no? De cómo en un proceso realmente corto se masificó primero la reclusión, ¿no? En campos de concentración de las personas judías en diferentes partes de Alemania y en otros países aliados a Alemania y eventualmente pues se les aniquiló, ¿no? Entonces a esto le conocemos como el Holocausto. Pero además de eso, en estos campos de concentración, después de que, bueno, hagan de cuenta, termina la guerra, ¿no? En este conflicto, pues Hitler, no les voy a terminar dando clase de historia, pero fundamentalmente lo que termina pasando es que el grupo de naciones vinculadas con Alemania son derrotadas y pues bueno, salen a la luz los campos de concentración, etcétera, y salen a la luz los crímenes de guerra cometidos. Dentro de ellos están los crímenes de guerra cometidos por la milicia, pero pues también en la búsqueda, ¿no? De qué es lo que estaba pasando, de qué pasó en esos campos, que pues en realidad poco se sabía, pues se descubrió que dentro de los campos se experimentaba con las personas, ¿no? Y se hacían procedimientos que no eran... pues hoy, en esta época, sabemos que son innecesarios, que eran innecesarios, que eran crueles, que eran tratos tortuosos y que además no ayudaban a generar mejor conocimiento en las ciencias, ¿no? De ninguna naturaleza. Mm, Entonces, bueno, justo se aprende y se hace un juicio de los médicos que participaron en esos experimentos, ¿no? Que tenían que ver como desde inyectarles aire en las venas o experimentar con fetos, con mujeres embarazadas, ¿no? Etcétera, ¿no? Cosas muy terribles. La cuestión es que se hacen juicios, ¿no? De esas personas y entonces a partir de esos juicios salen a la luz todas estas atrocidades y pues también el mundo, la mirada internacional, la mirada pública empieza a preocuparse de por qué un médico, ¿no? Pensemos a los médicos y a las médicos como estas personas que pues sí tienen por tradición un hálito, ¿no? Como de que son muy buenos y van a siempre trabajar por la vida porque se rigen por un código hipocrático, etcétera, pero pues bueno, justo estos juicios demostraron que pues ser médico y nada más porque sí, no da
de por sí como la potencia o la facultad o las potestades morales para actuar por mor al deber o por actuar en favor de la vida o sin dañar a los demás, ¿no? Entonces, ese es un elemento que se conjuga en el siglo XX para visibilizar estos problemas. Luego, pues existen otros momentos también muy atroces en la humanidad. El experimento Tuskegee. En Estados Unidos, en la población de Tuskegee, justo sucedió también que en los años de 1930 más o menos, se llevó a cabo un estudio clínico con una población de alrededor de 300 personas afrodescendientes, particularmente hombres, la mayoría de ellos, pues para entender el curso natural de la enfermedad, la historia natural de la enfermedad de la sífilis, ¿no? Entonces, se inoculó a pacientes, ¿no? A personas pues bueno, la cuestión es que se investigó cuáles eran los efectos, qué les iba pasando. Para convencer a las personas de que participaran, les dijeron que les iban a hacer un estudio de mala sangre, por qué tenían mala sangre, y les dijeron que, bueno, participando en esto, lo que se les iba a dar era algo así como casi casi que un agradecimiento y un apoyo para en caso de funeral, ¿no? Y una retribución a las familias. Entonces, estas personas participaron en esta investigación, pero resulta que hacia los años 40 más o menos se descubre la cura de la sífilis, ¿no? Y pues bueno, ellos pasaron por alto eso y siguieron investigando durante pues esos años, ¿no? De 1932 a aproximadamente 1972. Una filtración en el periódico hace que el caso se sepa y entonces se arma un escándalo tremendo en Estados Unidos que da lugar después a otro antecedente que vamos a ver más adelante, que es el informe Belmont. Pero este caso es lo éticamente reprobable de esta cuestión es, bueno, ¿para qué investigar la historia natural de una enfermedad que ya tiene una cura? ¿No? Y que además está focalizada en un grupo racializado, ¿no? Entonces, eso es otro elemento. Está también el caso de Stanley Milgram, que les cuento muy rápidamente, ¿no? Ese es un caso de ética en psicología. Un investigador en Yale, en Estados Unidos, decide llevar una investigación en donde igual, a través de engaños, ¿no? Le dice a las personas, llama a un grupo de personas de diferentes edades, particularmente hombres, y les dice que van a participar en un estudio psicológico, etcétera. Entonces, lo que termina haciendo este señor es dividiendo a los grupos en dos, ¿no? Entonces, hay un grupo que va a ser como un control ciego y que va a participar como si fueran experimentadores. Y hay otro grupo que los llaman aparte y les dicen que van a ser pacientes y tienen que fingir que enfrente del otro, sin que el otro sepa, que cada vez que se toca un botón ellos reciben una descarga eléctrica. Entonces, bueno, lo que supuso eso, lo que quería demostrar Stanley Milgram es que las personas son obedientes, básicamente, ¿no? Entonces, justo la persona que experimentaba, que era ayudante del experimentador, le iban diciendo, aprieta el botón, ¿no? Entonces apretaba el botón y veía como el de enfrente se medio electrocutaba, ¿no? Que ahora súbale más, ¿no? Y le subían 5, ¿no? Así 5 volts y 10 volts y así, ¿no? Sucesivamente, hasta que el otro que estaba enfrente fingía, hasta eso que bueno, que no los electrocutaron, pero fingía que estaba sufriendo mucho y que estaba ya tirado en el suelo, etcétera, y la gente seguía aumentando la dosis de voltios, ¿no? Entonces, lo que quería demostrar Stanley Milgram es la obediencia social, ¿no? A partir de la idea de autoridad, etcétera. Pero, pues bueno, lo cuestionable aquí es que no se les informó a las personas, fueron llevadas por engaño, ¿no? Entonces, esto es también un elemento de reflexión. Y así hay más, ¿no? Así desde gente que fue recluida, ¿no? Para experimentos carcelarios, es decir, que experimentaban generando condiciones como si estuvieran en una cárcel, pero también había experimentos extraoficiales en hospitales psiquiátricos y en cárceles. Particularmente, eso no solo pasaba en un país, pasó en muchos lugares durante mucho tiempo, soterrado a oscuras, nadie decía nada, pero los movimientos sociales y políticos de los años 60, tanto en Europa como en Estados Unidos, dieron lugar a cuestionar cómo se estaba tratando a los pacientes y a las pacientes psiquiátricas y a las personas encarceladas, ¿no? En aquellos años, porque se experimentaba con ellos, recibían malos tratos, etcétera, etcétera.
Entonces, pues bueno, ese contexto del siglo XX se acompasa además con desarrollos científicos, con desarrollos tecnológicos que le cambian, les decía yo, como la dinámica a las sociedades. La posibilidad de que la televisión se introduzca también, ¿no? En los hogares permite que las familias, ¿no? Que las personas comiencen a enterarse cosas que antes no se enteraban y a generar opinión pública, ¿no? Entonces, desde eso hasta innovaciones que en esas décadas implicaron pues mayores retos, mayores desafíos para la ciencia y la tecnología, pues bueno, ese era el mundo en donde estaba discutiéndose lo que ahora conocemos como bioética. Entonces, bueno, como antecedentes más o menos vinculados con eso, justamente les decía el Código de Nuremberg, después de que se hacen los juicios de regreso a la Segunda Guerra Mundial, eh, se realiza, ¿no? Se elabora un código vinculado con la investigación con seres humanos. Estaba pensado a partir de 10 premisas que tenían que ver con evitar el sufrimiento, con no obligar a nadie a que participe en un experimento, en no experimentar, ¿no? En investigaciones en donde el riesgo sea mayor que el beneficio. Entonces, este documento escrito en 1947 resulta ser muy relevante porque da las bases después para la ética en investigación, ¿no? Es como el documento prehistórico de la ética en investigación. Igualmente, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también en 1948, muy vinculada a la idea de dignidad, ¿no? Ahí se explora sobre todo, bueno, muchas cosas, pero particularmente nos atañe pensar en la idea de dignidad, de que todo ser humano es digno por naturaleza, es decir, que no hay una distinción entre razas, géneros, clases, sino que todos somos iguales, pero además todos merecemos dignidad. Igualmente, la Declaración de Helsinki, elaborada en el 64, subraya la importancia de la evaluación científica y ética colectiva de los proyectos de investigación. Creo que alguien levantó la mano, déjame ver. Eh, si ves en tu o acá. Ah, ok, perdón, pero no sé, creo que alguien participó. Ay, que no hay audio. Diablos. ¿Desde hace cuánto? Ay, bueno, ¿qué hacemos? Dejó de oír. Diablos, a ver, bueno. Sí, ya la escuchamos, ¿Ya? doctora. Sí, ya. Ya. Más o menos se ¿Quién quedó por sabe? donde estaba comentando del código de Budenberg. Ok, del código de Nuremberg. ¿Mande? Ajá. Ok, ya me están escuchando. Ok, entonces regreso. No, bueno, les decía yo que el código de Nuremberg es el resultado de los juicios de Nuremberg. A partir de allí se reúne la Asociación Médica para especificar las condiciones de la experimentación humana con el mismo sentido, ¿no? Con, digamos, el mismo espíritu de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de los derechos humanos. El código de Nuremberg establece más o menos 10 premisas que tienen que ver con el consentimiento informado y voluntario de la participación en una investigación, el respeto a las metodologías científicas más avanzadas, que el objetivo de la investigación sea benéfico y que siempre se haga en evaluación de los riesgos y los posibles beneficios, que siempre las investigaciones tengan la posibilidad de dar más beneficios que riesgos. La reversibilidad de los daños eventuales, la participación de los investigadores, que hay siempre gente capacitada haciendo los procedimientos, etcétera. En el mismo tenor, la Declaración Universal de los Derechos Humanos surge también muy en el tenor de lo que estaba sucediendo o lo que sucedió a partir de la Segunda Guerra Mundial, y allí lo que recuperaría, como para el sentido de lo que vamos a discutir, es justo la idea de dignidad humana, es decir, de que la idea de que todos los seres humanos somos iguales, pero además nuestra vida es digna y tiene que ser respetada como tal, ¿no? Entonces, por el otro lado, la Declaración de Helsinki, que subraya, o sea, retoma elementos del Código de Nuremberg y es la Declaración Formal sobre Investigación, que subraya la importancia de la evaluación científica y ética colectiva de los proyectos de investigación y de la protección de personas vulnerables. La Declaración de Helsinki se ha ido actualizando cada tantos años, ¿no? Y actualmente
pues bueno, antes se integraba más o menos 11 páginas, ahora ya es un documento como de 30 y tantas páginas. Y por último, también como antecedentes normativos de la bioética está el informe Belmont. Este informe es muy importante, justo se vincula con el caso del experimento Tuskegee, después de que sale a la luz un comité, se lleva a juicio, pero además un comité elabora, como en Estados Unidos, cuáles son los elementos o cuáles son las premisas para que esto no vuelva a pasar en una investigación, ¿no? Entonces, en este informe se plantea la pertinencia de 3 elementos fundamentales: el respeto de la autonomía de las personas, la beneficencia de la investigación y de los tratamientos, y la no maleficencia, es decir, no actuar en maleficio consciente de que estamos haciendo algo mal. Posteriormente se añade, bueno, ahorita dejo así, estos 3 elementos son los más relevantes del informe Belmont y dan, como en Estados Unidos, la primera guía, ¿no? La primera orientación formal sobre la investigación con seres humanos. Luego, pues bueno, en ese contexto, por más o menos los años 70, un oncólogo estadounidense que se llama Van Rensselaer Potter publica un artículo que se llama Bioethics, The Science of Survival. Y pues bueno, allí justo, ¿no? Desde la oncología, pero también desde la ecología, es un investigador interesante porque fundamentalmente es médico, es oncólogo, pero también empieza a preocuparse por problemas de la ecología. Piensen que para estos años, ¿no? Ya se escuchaba, ¿no? En muchos lugares que pues efectivamente había una crisis climática, que habían ecosistemas que se estaban colapsando, etcétera. Entonces él se le ocurre pensar en la necesidad de una ciencia de la supervivencia. Como antecedente, o sea, no podemos decir que él inventó, me choca cada vez más decir como que alguien es el padre de algo, ¿no? O que en un momento surgió, porque siempre se trata como de momentos, ¿no? Más que de personas. Pero aún así conviene saber que antes de que él hablara de bioética, ya por los años de 1926, Fritz Jarr, era un filósofo alemán, propuso el término de bioética en un artículo que se llamaba Ciencias de la vida y la moral. Ahí pensaba que desde el trabajo de Kant hacía falta un imperativo bioético que ayudara a los seres humanos a conducirse mejor y más responsablemente con los seres humanos, con otros seres humanos y también con animales y plantas. Entonces, pues en la filosofía, pues se quedó por allí circundando este concepto. Este autor tampoco fue nunca como demasiado sonado, pero bueno, lo que sucede con Van Rensselaer Potter es que, a diferencia de Fritz Jarr, no estaba pensando en un imperativo bioético, él estaba pensando en el desarrollo de una nueva ciencia, de un nuevo campo de conocimiento que ayudara a hacer el puente hacia el futuro. Entonces, justamente en 1971, un año después de que publica Bioethics, The Science of Survival, publica ahí dice, perdón, el libro Bioethics, Bridge to the Future, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que propone allí? Que el ser humano debe procurar la vida, debe cuidar la vida en cualquier lugar, en cualquier momento, incluso casi que en cualquier planeta donde se encuentre, ¿no? Entonces, pues justo eso da lugar, ¿no? Como a la discusión de que efectivamente, por un lado tenemos a las ciencias, ¿no? Y ustedes, que son personas que trabajan con la ciencia, con la investigación, saben que la ciencia tiene como principios, ¿no? Pues un conjunto de métodos, de elaboraciones epistémicas que permiten validar si un saber es verdadero o no, permiten poner a prueba hipótesis y permite eventualmente dar resultados, ¿no? Y ponerlos también a consideración de comunidades científicas. Del mismo modo, la tecnología hace que, de esto que en términos generales podríamos llamar tecnología o tecnociencia incluso, o desarrollos científicos, suponen que la tecnología puede avanzar y superar estados, ¿no? Es decir, que si yo antes tenía una pluma que escribía nada más 5 palabras, tengo que desarrollar una pluma que escriba 5,000, ¿no? Y que se puede, que debe poderse. Y lo mismo con los monitores, o sea, piensen en toda la tecnología que va cambiando, ¿no? Muy vertiginosamente, y que en principio nos tiene que permitir llevar vidas más cómodas, más sencillas, etcétera, ¿no? Pero digamos que ni la ciencia ni la tecnología caben dentro o tienen dentro de sí, dentro de sus estructuras fundamentales, ¿no? La pregunta acerca de si se debe hacer algo. La pregunta base de la ciencia es de si se puede, o de la tecnología es también si se puede, no si se debe. La pregunta del deber es una pregunta tradicionalmente filosófica.
Y en ese sentido, lo que propone Van Rensselaer-Potter y junto con él muchos otros que empiezan a encontrar allí un elemento que da sentido, es que sí debe haber un vínculo que junte a lo que la filosofía ha producido durante muchos siglos y los nuevos retos de las ciencias, ¿no? Y de la tecnología en el siglo XX para hacerlos dialogar, para hacer digamos, una disciplina común que enfrente estos nuevos retos, pero sin perder, pues digamos, la base humanística, el respeto por la vida, el respeto por los seres vivos y el respeto por el planeta. Hasta aquí más o menos va quedando cómo va la historia, es muy resumida, hay muchos matices ahí que dar, pero si hay alguna duda. Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Muy bien, entonces le continúo para ya llegar a lo otro. Entonces, bueno, así la cosa con Van Rensselaer-Potter. Dentro de la bioética, ¿no? Desde los años 70 hasta ahorita, o sea, ya han pasado pues casi que 60 años, qué barbaridad. Pero bueno, qué cosa, ¿no? No tantos, pero bueno, sí, han pasado ya varias décadas y han habido discusiones, ¿no? Acerca de qué hacer con la bioética, desde dónde discutirla, a partir de qué perspectiva ética, de qué perspectiva filosófica, etcétera. Pero digamos que una de las corrientes que ha cobrado más fuerza, justo porque se vincula mucho con esto que sucedió con el informe Belmont, es el principalismo. El principalismo parte de la idea de que la bioética, para reconocer los problemas, ¿no? Y los dilemas bioéticos, tiene que formular clásicamente 4 principios desde los cuales va a partir. El principio de autonomía, el principio de justicia, el principio de beneficencia y de no maleficencia. Childress y Beauchamp son, digamos, como los autores que comienzan el movimiento principalista. Y ellos lo que plantean es que efectivamente, ¿no? O sea, ya hay un desarrollo de la autonomía, ¿no? Que es además clásico, ¿no? La autonomía tiene que ver sobre todo con la facultad de todo ser humano para decidir, ¿no? Para decidir y autodeterminarse a partir de su libertad, ¿no? Entonces, la autonomía es un principio base en la bioética principalista. La beneficencia y la no maleficencia ya estaban más o menos desarrolladas, ¿no? En el trabajo del informe Belmont. Básicamente la beneficencia supone eso, ¿no? Que todo lo que se realice tiene que otorgar un beneficio, tiene que hacerse para el bienestar. Entendiendo al bienestar, fíjense, además en relación con la autonomía, podemos pensar el bien común, por supuesto, desde el principalismo, pero también es importante pensar como en relación con la investigación, que la beneficencia no se puede dar pensada al margen de la autonomía. Es decir, si en mi autodeterminación, para mí el mayor bienestar supone sí comer bien, sí dormir bien, etcétera, etcétera, pues entonces es muy probable que la beneficencia de un médico, por ejemplo, que me recomiende lo mismo, no habrá problema, no habrá conflicto. La cuestión es cuando hay, por ejemplo, una mirada respecto del máximo beneficio, que alguien dice que me podría otorgar algo y yo en mi autodeterminación decido que, pues, eso sí, pero eso no, y eso más o menos poquito, ¿no? Entonces, justo la beneficencia, en términos de quién produce el conocimiento o de quién está llevando a cabo una investigación, supone actuar para el bien de la sociedad primero, pero también de los individuos que participan en una investigación. La no maleficencia significa no hacer daño. Prima non cere, ¿no? No, más o menos así es la idea latina, ¿no? De no hacer daño, de primero no hacer daño, ¿no? O sea, de si hay una cosa, ¿no? Que le está causando un dolor al otro, mi actuar no tendría que ser, aunque yo tenga las mejores intenciones, para hacerle mayor el daño, ¿no? Entonces, eso implica tanto la dimensión física, ¿no? Corpórea, mental, evidentemente, y no solo significa hacer un daño deliberado, sino también, por ejemplo, abandonar al otro, abandonar a un paciente es actuar en su maleficencia, por ejemplo, ¿no? O actuar desconociendo técnicas o omitiendo información también, por ejemplo, ¿no? Y la justicia, pues bueno, la justicia en su término más básico es darle a cada quien lo que merece.
A veces lo que no queda claro es quién merece qué, ¿no? Y pues justo, ¿no? En las discusiones que están vinculadas con el ámbito hospitalario, por ejemplo, que supone la justicia, pues de pronto cuando hay recursos limitados, lo justo no es darle al que llegó primero. A lo mejor desde un esquema, ¿no? Para nosotros lo justo es, pues voy a atender en la tienda al que llegó primero, ¿no? Porque eso es lo justo, pues llegó primero. Pero cuando tenemos recursos limitados, perdón, y tenemos pues casos que pueden variar y pueden ser diferentes en relación con la gravedad, un principio de justicia supone atender primero, que además está, digamos, en correspondencia con otros dos, es atender primero a la persona que está más grave. ¿No? Entonces, en investigación supone sobre todo la justicia, está vinculada con que los beneficios de la investigación no sean para un sector, por ejemplo, que no investigue solo para mis amigas, ¿no? Y que los beneficios solamente recaigan en el grupo de cuates, ¿no? Sino que el conocimiento que se genere beneficie primero a las personas, ¿no? Que participaron en la investigación, pero por supuesto que también beneficie a la sociedad, ¿no? Al conocimiento, si ya se quieren poner más abstractos. Entonces, esa idea de justicia puede ser debatida en función de en qué lugar, en qué momento, cómo construimos la relación con lo justo y otras ideas vinculadas con lo pragmático, ¿no? Así de lo justo es lo que resulta más práctico, ¿no? Aunque haga un acto moral que puede ser reprobable para algunos, pero bueno para muchos, ¿no? Entonces, tiene sus matices, pero en general, en la bioética estamos de acuerdo en que la autonomía, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia son fundamentales para analizar los dilemas y para problematizar, ¿no? Las cuestiones en la sociedad. Hay otras corrientes y perspectivas, les decía, ¿no? Como una corriente en la bioética es la de la dignidad humana, que sobre todo se fundamentan en esta idea de dignidad y que a veces algunas personas lo asocian como a la sacralidad de la vida y entonces allí de pronto hay desacuerdos, ¿no? Porque, pues bueno, ¿qué es la vida? ¿Cuándo empieza? Por ejemplo, ¿no? Pero es una corriente relevante. Está el neoaristotelismo y éticas de inspiración kantiana, que también sobre todo se centran en ideas sobre todo de autonomía, por ejemplo, ¿no? Que ponen a la autonomía como uno de los centros fundamentales de los principios, ¿no? Y que los demás tendrían que estar supeditadas. Hay éticas feministas y éticas del cuidado que están hablando, que están hoy en día, ¿no? Participando de la discusión en la bioética. Corrientes utilitaristas, les decía yo, y pragmáticas. También, pues bueno, la bioética actualmente dialoga mucho con las corrientes de derechos humanos y con el bioderecho, es decir, una nueva también rama del derecho que estudia cuáles son las normas, ¿no? Las leyes para proteger y defender la vida, ¿no? En los marcos jurídicos normativos, ¿no? Pues bueno, la institucionalización de la bioética, es decir, entre que Van Rensselaer-Potter y los Childress y Beauchamp estaban discutiendo, pues bueno, también los países empiezan a implementar acciones para que toda esta discusión tenga ciertos efectos, ¿no? Eso supone también un lobbying político del que no nos va a dar tiempo de hablar, porque además es diferente en cada caso, pero más o menos en los años 80 comienza a institucionalizarse la bioética, primero en Europa, en Francia, y luego esto empieza a replicarse en otros países del mundo. En los años 90, así muy sucintamente, se dice que comienza la mundialización de la bioética a partir de que la UNESCO formaliza el Comité Internacional de Bioética en 1993. Para el 97, la Declaración Universal del Genoma y los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano, no, del hombre nada más, también empiezan a abrir un nuevo campo que tiene que ver justo con qué se va a hacer con la investigación genómica, ¿no? Entonces, y esto tiene repercusiones en institutos de investigación muy, muy grandes, ¿no? En México particularmente no llegamos necesariamente temprano, pero tampoco tan tarde a la discusión. En México, la Comisión Nacional de Bioética es la instancia que materializa, ¿no? Todas estas discusiones. Es un órgano desconcentrado y autónomo, en principio, de la Secretaría de Salud y define las políticas nacionales que plantea esta disciplina. Fue creado, si mal no recuerdo, ha de haber sido en el 2004 o en 1994. Ay, Dios, ese dato se me olvidó anotarlo, pero según yo fue en 1994. Si no, se los corrijo.
pero era o 2004 o 1994, ¿no? Entonces, yo creo que fue en el 2004 porque no estaba, todavía no estaba el, digamos, momento histórico para realizar este movimiento, sino es hasta después justo como de ciertas exigencias, ¿no? De la UNESCO misma y de la OPS para justo cumplir con requerimientos internacionales. Eh, la conbioética es una instancia que, les decía yo, hace recomendaciones, que impulsa la investigación en bioética, la difusión de la bioética, pero que también genera marcos normativos para que instituciones como las escuelas, los institutos de investigación, las universidades y, por supuesto, el ámbito hospitalario, contemple dentro de sus actividades y dentro de sus acciones y dentro de su funcionamiento a la ética. Entonces, por un lado, en el ámbito hospitalario, estamos normados desde hace ya bastantes años a tener comités hospitalarios, ¿no? Comités de ética hospitalaria y de investigación. Entonces, eso es un rubro que no voy a tratar aquí hoy, más bien me voy a centrar en los comités de ética en la investigación. En las universidades, en los institutos, en cualquier lugar en donde se esté realizando investigación con seres humanos, tienen que existir comités éticos de investigación. La ética de la investigación en general es una rama de la bioética que surge como respuesta a la necesidad de proteger a las personas que participan en el desarrollo de la ciencia en tantos sujetos de investigación. Es evidentemente una actividad, ¿no? La investigación es una actividad que conlleva riesgos, pero que también otorga beneficios invaluables. Entonces, siempre ha existido como esta discusión acerca de si hay que hacer investigación con seres humanos o no. Y entonces en algún momento, pues sí, ¿no? Los protocolos con animales ayudan, pero también hay elementos para eh, eh, normar éticamente el respeto a la vida también de esos seres, ¿no? Es decir, no abusar de ellos, no darles un trato poco digno, no martirizarlos, no tener ensañamiento en contra de ellos. Si hay otras vías, ¿no? Más a lo mejor artificiales para poder verificar algo, como de modelación matemática, optar por eso antes de hacerlos sufrir, ¿no? Innecesariamente, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay como una serie de cuestiones allí que decir al respecto, pero particularmente con los seres humanos siempre es dudoso, ¿no? Así de si se investiga con seres humanos o no, ¿no? ¿Con quiénes? ¿A partir de qué? Entonces, pues justo la ética de la investigación quiere dar respuesta a esto o poner al menos orientadores para que quien investiga con seres humanos lo lleve a cabo de acuerdo con normas, estándares del más alto nivel, universalmente reconocidos, con el objeto de no causar o causar el mínimo de daños posible y hacer prevalecer el principio de dignidad y la protección de los derechos humanos y el bienestar de las personas. Los principios éticos de investigación son básicamente los mismos del principalismo, es la autonomía que se materializa en el consentimiento informado, la justicia que en investigación responde básicamente a que lo que se investiga tenga que ver, tenga vínculo con una población específica que lo requiere, con distribución de cargas y beneficios equitativos entre sujetos de investigación, etcétera, ¿no? Hay quien señala incluso la aleatoriedad, ¿no? Y la, ¿cómo se dice? La objetividad y neutralidad de los investigadores estaría vinculada con esto y el no conflicto de intereses. En cuanto a beneficencia y no maleficencia, supone igualmente la maximación de beneficios y la reducción de daños o riesgos potenciales, no solo los riesgos que se conocen, sino los potenciales riesgos, ¿no? O sea, sabemos que una inyección, ¿no? Una vacuna puede generar una reacción y ese es un riesgo pues potencial, ¿no? O sea, no lo estamos esperando allí, pero puede llegar a suceder, entonces pues es importante decirlo. Si estamos diseñando una vacuna, aquí no creo que nadie está diseñando vacunas ahorita, pero si lo hacen, tomen en cuenta esto. Y aquí agregaríamos al principio de responsabilidad, que de acuerdo a autores contemporáneos se trata de que el investigador o la investigadora tome en cuenta las implicaciones de las investigaciones que su investigación va a tener para generaciones por venir. Es decir, que no solo piense en la inmediatez de que voy a hacer esto porque X, Y, Z, sino pues bueno, un poco ante el vertiginoso cambio del avance científico y técnico, tendremos que pensar, ¿no? Desde la perspectiva de los principios éticos de la investigación, en qué puede pasar si un determinado
avance científico-técnico se sale de las manos y le puede causar daño no solo a las personas actuales, sino a las generaciones por venir, en términos generales. Marco jurídico para los comités de ética en investigación. Lo hay, es para empezar la Ley General de Salud, particularmente lo que concierne a la reforma al artículo 41 bis y 98 que se realizó en 2011. Están las disposiciones generales para la integración y funcionamiento de los comités de ética en investigación, elaborado por la Conbioética en 2012. Están los decretos de registro del SEI, que eso es importante. Toda institución que hace investigación debe registrar sus comités de ética ante la Conbioética de acuerdo a la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Entonces, eso es importante porque hay allí, pues bueno, es la manera en la que se pueden regular, ¿no? De alguna manera. La modificación de las disposiciones generales para la integración y funcionamientos del SEI. En fin, hay un marco jurídico que ha ido además ensanchándose, que se ha ido volviendo cada vez más amplio y que conviene conocerlo, ¿no? Básicamente todo lo que requieren saber sobre las disposiciones legales, el marco jurídico, se encuentra en la Conbioética, ¿no? Entonces, como PDFs que ustedes pueden ver, y pues es importante que un ratito libre, pues sí, le echen el ojo, pues como para saber cuáles son los elementos normativos de las prácticas de investigación. Pero ahora, ¿para qué son? No, ¿qué son y para qué sirven los comités de ética? Pues los comités de ética es que unos suenan como a que es algo que va a estar allá, ¿no? Juntándose quién sabe qué, cada cuándo y pues que quién sabe qué harán, ¿no? Pues han de estar leyendo libros de Aristóteles sobre la ética, Nicomaco, yo qué sé, no. Tienen muchas más tareas. Se espera que los SEI sean órganos colegiados autónomos, institucionales, multidisciplinarios, plurales y de carácter constitutivo, integrados en instituciones en donde se haga investigación, en donde se realice investigación con seres humanos. Y su finalidad tiene que ser proteger los derechos, la dignidad, el bienestar de los sujetos que participan en las investigaciones de salud a través de la evaluación, dictaminación y seguimiento de las investigaciones puestas a su consideración. Un comité de ética en investigación tiene varias funciones, ¿no? Aquí las enlisto y no creo que valga la pena que las vaya viendo una por una, pero lo que sí les puedo decir es que tiene funciones que son de seguimiento, ¿no? Que tiene que ver con evaluar los proyectos, es decir, yo llego con un proyecto, ¿no? Ya se me ocurrió, lo hice, tengo mi protocolo listo, pero no lo puedo echar a andar sin el visto bueno del comité, ¿no? Entonces el comité lo revisa y lo que va a revisar es como por un lado la parte metodológica y que esa parte metodológica, pues justo, digamos, en la práctica, no se rompa ninguno de estos principios. Si tienen dudas respecto de, híjole, es que aquí no queda claro cómo vas a hacer el seguimiento de la persona o cómo le vas a garantizar sus derechos, puede llamar y hacer sugerencias, ¿no? Entonces tiene esta otra función que es como la de sugerir y emitir dictámenes. Tiene que elaborar sus lineamientos, sus guías, presentar informes, toda esta parte administrativa pues, que flojera, pero también tiene esta función de educación. Es decir, los comités de ética en investigación tendrían que estar educando en ética digamos, a la institución misma en donde está, pero también tendría que hacer labores de difusión hacia el afuera. Entonces, tiene varias tareas que son relevantes. Y que pueden en un momento determinado, si no se hacen, tener repercusiones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la Ley General de Salud va a decir esto. Aquí hay una falta tache, ¿verdad? En fin, dentro de las cosas que me parece que a ustedes les pueden resultar más útiles, ¿no? Como investigadoras e investigadores en formación, me parece que tiene que ver el consentimiento informado. Claro está, ¿no? O sea, como la formación bioética nos tiene que llevar, ¿no? A pensar en la bioética como un manual, ¿no? De posibles conflictos morales a los que nos vamos a enfrentar, ¿no? O sea, como esta cosa de, ay, bueno, y si se me presenta un paciente o una persona que me diga que no quiere, ¿qué hago? Ah, pues hay de dos, ¿no? La opción A es esta y la opción B es la otra. No es así. Más bien se trata de que ustedes
adquieran, ¿no? Desarrollen y ejerciten todo el tiempo esta actitud ética, esta formación ética que supone, más allá de la casuística o de los casos concretos, apropiarse y convertirse en personas responsables. Yo les digo todo el tiempo a mis estudiantes de bioética cuando les doy en promoción de la salud, que lo que tienen es una herramienta y es una herramienta muy poderosa que puede salvar vidas o que también puede comprometerlas y generar mucho daño. Toda herramienta es así. Si uno piensa en un cuchillo, pues un cuchillo puede servirnos para muchísimas cosas, para picar fruta, para defendernos, sí, pero también para liberarnos si algo se nos atora. Pues puede ser una herramienta en todo caso que nos ayude a construir, pero también puede ser algo con el que le podemos hacer daño al otro, voluntaria o involuntariamente. Entonces las tenemos que manejar con cuidado. Y un poco pasa así con el conocimiento que ustedes han adquirido en su formación como nutriólogas y nutriólogos, como promotoras y promotores, como gestores, ¿no? Y gestoras. Fundamentalmente lo que saben tiene implicaciones y puede ser usado para el beneficio de las personas o puede generar muchísimo daño. Entonces, el bien o el mal no está dado en función de lo que tienen, sino de que lo sepan usar. Y saberlo usar significa pensar en las consecuencias de lo que se usa, en la forma en la que el otro que está allí enfrente no es nada más está esperando allá que ustedes lleguen para efectivamente volverse un sujeto de investigación y ser alguien en la vida. Son personas que tienen derechos, por supuesto, pero que también tienen dudas, que tienen contradicciones. Y entonces, en ese sentido, el consentimiento informado es un elemento que ayuda a ambas partes, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen investigación, por ejemplo, si están haciendo ¿qué les gusta? Una encuesta, ¿no? Acerca de hábitos alimenticios, ¿no? O están haciendo medición antropométrica o están haciendo como parte de un protocolo de investigación, porque pues hacer medición antropométrica nomás porque sí, pues está medio aburrido, ¿no? Que tienen que ver con un proyecto de investigación, cuando van a tomar muestras, ¿no? Para igual hacer estudios clínicos de algo que está asociado con investigación o con alguna investigación en curso, ustedes tienen que tener el consentimiento informado. Y el consentimiento informado ayuda tanto a la persona que va a participar como a quien está elaborando la investigación. El debate no es como histórico también. Los debates en torno al consentimiento informado surgen primero en Estados Unidos, también entre la década 50 y 70, a partir de la resolución de una serie de casos judiciales que pues fueron muy sonados y que además después se tomó como parte del marco ético y legal que rige la práctica biomédica en varios países del mundo, incluidos los latinoamericanos. Para legalizar el consentimiento informado, hubo muchos movimientos sociales en defensa de los pacientes, de los derechos civiles de las mujeres, de los derechos de los enfermos mentales y de los prisioneros. Es decir, antes de los años 60, más o menos, era bastante frecuente que eso, ¿no? O sea, simplemente los médicos, porque también el consentimiento informado es necesario en medicina, llegaban, evaluaban así de, pues sí, le vamos a hacer esto, ¿eh? Y va, y se iban y actuaban, ¿no? Y de pronto, así de, oigan, pero a mí nadie me dijo que iba a pasar esto, ¿no? En México fueron sonados muchos casos, ¿no? De implantes de DIU a mujeres indígenas, ¿no? Sin su consentimiento, ¿no? Y entonces de pronto, pues porque a alguien se le había ocurrido que pues estaba ya muy sobrepoblada una población indígena, un grupo indígena, y que las mujeres pobrecitas parían muchas veces, ¿no? Entonces, pues órale, ¿no? Así sin avisarles, ¿no? Y lo que sucede después es que esas personas empiezan a tener problemas con sus esposos, ¿no? Esas mujeres porque pues no se pueden embarazar y en esa comunidad era muy importante tener hijos, ¿no? Entonces, sin preocuparse, sin saber de nada, hicieron esto sin su consentimiento. Entonces, así de grave se puede poner la cosa, ¿no? Pues los movimientos sociales, la visibilización de estos casos hizo que pues se tomara en serio el consentimiento informado, no solo como, digamos, un formato, ¿no? Ustedes seguramente ya a estas alturas han aplicado un consentimiento informado, que supone una hojita en donde ustedes ponen qué es lo que van a hacer y el otro la firma y entonces cada quien se queda una copia y va y cada quien a su casa. En realidad es mucho más complejo que eso, ¿no? El consentimiento informado tiene que ver con la autonomía, porque debe basarse en la idea de que el sujeto que participa en una investigación está en libertad de decidir participar o no en una investigación siempre y cuando conozca
los términos de esa investigación, los elementos necesarios, ¿no? Y que en un momento determinado, por eso les hablaba un poco de de que somos de pronto seres cambiantes y así, porque puede ser que en un momento determinado yo diga, sí quiero participar en tu investigación porque está padrísima, pero ya en medio del proceso resulta ser que me empieza a dar un ataque de ansiedad o empiezo a dudar de lo que están haciendo o no me siento, simplemente no quiero. Y es mi derecho como participante poderme retirar de la investigación, ¿no? Entonces, justo esos son parte de los elementos que tiene que tomarse en cuenta en un consentimiento informado, ¿no? Entonces, tiene como base la autonomía, pero también tiene como base la defensa, ¿no? Digamos, el respaldo que un investigador o una investigadora pueda tener al respecto. La autonomía, les decía, se asocia con la dignidad, con la integridad, con la autodeterminación, para llamarlo en términos muy generales, a partir de cómo una persona se define a sí misma y reconoce sus valores, sus creencias y sus deseos, ¿no? Sus voluntades. A partir de cómo se define la autonomía, distintos tipos de acciones serán consideradas como autónomas o no autónomas y en consecuencia serán protegidas por este principio, pero decidir participar es una de ellas, sin duda, casi que globalmente. Sin negar que existan concepciones de autonomía que estén basadas más bien en argumentos que puedan parecernos buenos, resultan aplicables en el ámbito biomédico algunas consideraciones de O'Neill, que dice que hay razones teóricas directas para sostener la obligación del consentimiento informado. Primero es que permite asegurarse razonablemente de que un paciente o un sujeto de investigación no ha sufrido engaño o coerción para participar en una investigación o para recibir un tratamiento. Es decir, que no les van a hacer esto que les hicieron a las mujeres indígenas, que no los van a engañar, como les contaba yo del caso de la investigación en Yale, y que no los van a coercionar. ¿Qué se entiende por coerción? Cualquier acto físico verbal que suponga la amenaza o la posible amenaza de un mal o de un daño al no participar en algo que nos solicitan. Según O'Neill, el consentimiento informado permite proteger al paciente y a la persona que participa en una investigación de posibles abusos. Igual, queda claro que engañar, coaccionar, amenazar a una persona no es aceptable en ningún tratamiento, aunque de eso dependan que los resultados de su tesis salgan. No se puede bioéticamente, pero éticamente es inaceptable, es moralmente incorrecto. Vemos entonces que hay como una relación entre el consentimiento informado y la información. La información que se le da al paciente tiene que ser clara, tiene que ser precisa, tiene que ser oportuna, tiene que ser entendible. Proteger al engaño, proteger contra el engaño y evitar la coerción permite que las personas competentes puedan actuar en libertad. Y la información permite que su determinación, por ejemplo, para elegir un tratamiento u otro, o para decir sí, sí te participo, se da también con base en que está perfectamente informado y puede ser una persona competente para participar. ¿Bajo qué condiciones puede uno concluir que se produjo un consentimiento informado válido? A partir de que haya información adecuada y competencia de la persona que participa en la investigación o como paciente. Eh, Incluso Mari tiene un ejemplo que es como muy claro desde los primeros auxilios, ¿no? Cuando hablamos de persona competente, hablamos de una persona que es capaz de enunciar, ¿no? De dar, incluso no verbalmente puede ser así, ¿no? Pero de preferencia en firma, ¿no? En el caso de investigaciones, que es capaz de recibir información, procesarla y tomar una decisión al respecto de lo que se le está diciendo. Entonces, Mari platica mucho, la doctora Durán platica mucho acerca de cómo en primeros auxilios, si bien no hay tiempo para sacar una hojita y decirle, fírmeme aquí que usted está de acuerdo en que le dé reanimación cardiopulmonar, eso no se puede, ni es deseable, ni. Ajá, ajá. Pero sí hay que avisar todo el tiempo, hay que informarle todo el tiempo de cuáles son las acciones que se van a seguir. Voy a tocarle, puedo hacer, ¿no? O sea, como ujú, como pedir la autorización, al menos verbalmente, en una situación de crisis. Ahora bien, en una investigación, ¿no? Con seres humanos, sí no es verbal, tiene que quedar una constancia de que se solicitó para efectos de que el participante sepa qué es lo que se está haciendo,
¿no? ¿Qué tipo de investigación se está llevando a cabo? No se trata de que le copien el protocolo y a veces hay que sintetizar mucho y llevar a las propias palabras de las personas, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer una investigación con adultos mayores, sin faltar a la verdad, pero no les voy a hablar acerca de cosas muy, muy complejas de entender, tengo que llevarlo a una dimensión en donde el otro comprenda de qué está, a qué le está entrando, por un lado. Por el otro, tiene que ser suficiente, no solamente de, le voy a hablar de qué va a ser, pero no le voy a decir que mañana tiene que regresar, ni le voy a decir tampoco que después de que le puse este chip, usted ya va a dejar de pensar por su cuenta, ¿no? No, más bien de lo que se trata es de que les expliquen allí que los posibles efectos y lo que se va a hacer con esa información que tiene que ver además específicamente en investigación con seres humanos, con garantizar la privacidad de sus datos y la confidencialidad de la información. Es decir, que ustedes no van a andar divulgando lo que les dijo, lo que les dio, los datos personales de las, valga la redundancia, personas que participaron. Entonces, en ese sentido, en investigación, un consentimiento informado debe tener información precisa, pertinente, oportuna. Se tiene que firmar antes, ¿no? Se tiene que hablar, establecer el pacto, digámosle así, antes de que inicie la investigación, no a la mitad, no después, sino antes, ¿no? Y eso, de algún modo, también, ¿no? Otros autores también señalan el beneficio que trae para posibles acciones que vayan en contra del investigador. Es decir, se han dado casos en que el consentimiento informado permite demostrar que no se incurrió en ningún exceso, que no hubo engaño, sobre todo en Estados Unidos, porque, y ya cada vez también más acá, ¿no? Porque después eso puede conllevar demandas, ¿no? Y procesos legales que tampoco son para nada deseables. Ya decía, información adecuada es la información que una persona racional querría conocer antes de tomar una decisión. Es importante que las personas racionales sepan los efectos potenciales y el uso que se le dará a los resultados obtenidos. Y pues dado que un sujeto participante puede llegar a cambiar de opinión en cualquier momento conforme progresa una investigación, el consentimiento informado debe entenderse no como un momento de firma de un papel, sino como un proceso que toma lugar durante toda la investigación, no solamente como un papel que ustedes van a guardar y que van a reportar en su paper de que sí se les pidió el consentimiento informado. En realidad, esta es la base, ¿no? Más material y normativa, pero lo que supone éticamente bioéticamente es que ustedes respetan la autonomía de las personas con las que están trabajando, que ustedes están ciñéndose a las mejores prácticas académicas, investigativas, científicas que hay disponibles para ustedes, que ustedes reconocen, ¿no? Que lo que están haciendo es portar un arma muy poderosa, una herramienta muy poderosa que puede en un momento dado sí salvar vidas y transformarlas y generar conocimiento que ayude a que el mundo, el ser humano, sea mejor. Como digamos, ¿no? Bibliografía que les puede resultar relevante, pues es, efectivamente, Bioética, nuevas reflexiones sobre debates clásicos, es un texto muy interesante en donde se puede leer con mucha profundidad que supone el consentimiento informado, la información y los sujetos que participan, ¿no? En investigaciones. Está también, pues, el libro de Gilbert Otois, o Jotois le dicen de pronto porque no, de una nacionalidad extraña, entonces cuesta trabajo, pero ahorita se los escribo. ¿Qué es la bioética? Se llama y es también una guía relevante para situar la historia de la bioética. Es un investigador en bioética bastante relevante. Es belga, me parece. Y pues bueno, la Guía Nacional para la Integración y el funcionamiento de los comités de ética en investigación, elaborado por la Conbioética en 2018. Es una guía más o menos de 60 y tantas páginas que pues dice paso por paso cómo se tiene que instalar, ¿no? Cómo funciona, cómo entrega informes, a quién se los entrega, cada tanto tiene que sesionar. Es decir, es una guía muy completa que nos compete institucionalmente y espero yo que pronto tengamos posibilidades de formalizar también por acá en la UACM. Mientras tanto, pues lo que tenemos es esto, ¿no? O sea, digamos, como las discusiones internas, ¿no? Y la verificación que nos corresponde a ustedes como profesoras que estamos, pues, dándole seguimiento y que los estamos formando
pues en todas las dimensiones, ¿no? No solo en la técnica, ¿no? En que sepan hacer cosas, sino también en que reflexionen éticamente al respecto de cómo las usan y para qué las usan. Y pues bueno, sería todo por mi parte. Voy a dejar de compartir y voy a cerrar aquí. ¿Dónde están? Bueno, lo dejo abierto. Y pues bueno, les agradezco mucho, mucho su escucha. Y bueno, no sé si quieran que hagamos alguna ronda de preguntas, de comentarios. ¿Tienen algún comentario, alguna duda, algo que quieran compartir? Quizá podrías platicarles sobre como los retos que van a tener con los cambios tecnológicos. Ujú, ¿No? Pues finalmente todo eso tiene que ir plasmado en los documentos que se presentan ante la bioética y lo que vamos explicando a los ujú. pacientes. Sí, pues yo diría que, Buenas tardes. ah, Eh, Directamente existe como un término en el cual exista la moralidad, o por ejemplo algo así decirlo de manera burda, biomoralidad. biomoralidad. Em, Pues no necesariamente, o sea, pensemos a la moral, ¿no? Como lo moral, como la moral vivida, ¿no? O sea, hay autoras como Adela Cortina que dicen, la ética es la moral pensada y la moral es la moral vivida, es decir, esa forma en la que en cada cultura, en cada grupo, ¿no? En cada comunidad, elaboramos creencias, valores, sentidos, ¿no? En relación con los otros y el mundo, ¿no? Lo bueno, lo malo, etcétera. Entonces, la moral efectivamente es como este conjunto de valores, creencias, ¿no? Y prácticas en torno a lo bueno y lo malo, a nuestra relación con em, digamos, ¿no? La conducta, ¿no? Respecto de los otros y sus formas de ser, sus valoraciones de la vida igual. Entonces, en ese sentido, no diría yo que hay propiamente una biomoralidad. Hay morales diferentes que se posicionan diferente en torno a la vida y a los seres vivos. Por ejemplo, la moral de las personas que viven en la India, por ejemplo tienen una determinada moral que supone creer que hay cosas buenas, que hay cosas malas, que hay a lo mejor, no sé, reencarnación exactamente, y entonces tienen una serie de cuidados a ciertos animales, ¿no? Entonces eso les permite tener, digamos, como valoraciones acerca de una buena conducta en relación a alguien que cuidó muy bien a una vaca, ¿no? Porque allí puede estar el espíritu de la abuelita. Y pues también tenemos otro tipo de moral como la nuestra, que cada vez ha estado también como más próxima a entender a los seres vivos, ¿no? A los animales como seres sintientes, ¿no? Es decir, como seres capaces de experimentar dolor, placer, ¿no? Y entonces eso nos ha hecho cambiar nuestros códigos morales, nuestra experiencia respecto de esos seres, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, justo hace poquito hablaba de eso, ¿no? Antes era bien frecuente que las mamás y las abuelitas tuvieran al perro en la azotea. ¿Por qué? Pues porque para qué era el perro, pues para que cuidara la casa, ¿no? Y entonces, ¿desde dónde? Pues no hay patio, pues en la azotea. ¿No? Hoy forma parte, ¿no? O sea, como nuestra sensibilidad y nuestras creencias y valores han cambiado en relación con otros seres, particularmente con los animales domésticos, pues cada vez es más frecuente que encontremos que esas prácticas ya no ocurren y encontramos otras, ¿no? Como ponerle suéter al perro y llevarlo en carriola, que pues bueno, son prácticas, y ven, o sea, es una moralidad que yo, por ejemplo, o sea, mi moral dice eso, incluso también me parece una forma de tortura y de castigo al animal, ¿no? Porque qué estrés estar metido en una carriola cuando pues a ti te gusta estar oliendo allí el piso y los traseros de otros perros, ¿no? Entonces sí está como complicado. Entonces, ¿qué? Pero que son justo morales que valoran determinadas cosas de la vida y de los otros seres vivos, ¿no? Entonces, yo no diría que hay una biomoralidad. ¿Qué sí hay actualmente? Pues una reflexión bioética en torno a los animales, ¿no? A la experimentación con animales. Se habla también hoy en día de zooética, ¿no? De qué
de cómo entender o cómo generar una ética que reflexione en torno a la vida toda y específicamente a la vida animal, y cómo aprendemos también de los animales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cómo coexistimos con ellos y gracias a ellos también hemos tenido un proceso de humanización, ¿no? Paradójicamente. Por allí, no sé si te aclaré la duda. Tienes apagado tu micro. Sí, bueno, lo que pasa es de que, como había comentado con los antecedentes que se basan algunas normativas o documentos que usted había comentado, pues por ahí tengo, bueno, me agrada mucho también a mí lo que es Kant, y pues directamente pues por ejemplo el proceso de ética, a mi entender, ya he dado también una materia que tuve en nutrición que se llama planes y programas, y también ejercicio profesional del nutriólogo, pues vimos esa temática, ¿no? Que más que nada se ve como pues una ciencia pues social, ¿no? Ese tipo de definiciones que se establecen bajo la sociedad, ¿no? Y entonces, con respecto a eso, pues parece ser, a mi entender, vaya, que la ética directamente ya es algo propiamente establecido socialmente y de manera normativa, ¿no? No, justo yo te invito a que pienses en la ética como una disciplina filosófica que se encarga del estudio del fenómeno moral, ¿no? Entonces, Ujú. como campo disciplinar, como saber filosófico, hay también diferentes posturas en la ética o digamos escuelas, doctrinas éticas, ¿no? Entonces, una de ellas justamente es la de Kant. ¿No? Uh-huh. Entonces, digamos, hay filósofos que han planteado que, digamos, eh, el hombre actúa mal porque desconoce, ¿no? Porque es ignorante, no porque sea malo. Por ejemplo, es como un planteamiento platónico. Está a lo mejor otra propuesta aristotélica que propone que lo que hay que encontrar para llevar una vida buena y feliz, porque el problema de la ética es la vida feliz, la vida buena, ¿no? Y entonces lo que propone es buscar el justo medio, ¿no? La frónesis, ¿no? Un poco por allí va. Entonces, ¿qué hace la ética? Analiza, ¿no? Propone, piensa en torno a la forma en la que vivimos en sociedad, pero digamos que no es, aunque tienen que ver porque la ética estudia la moral, no son lo mismo, ¿no? O sea, yo te insisto mucho en esto, porque aunque en el uso cotidiano de la palabra decimos, ay, es que fulanito no tiene ética, ¿no? O lo que sea, ¿no? Como si se tratara de lo mismo, o qué falta de ética que no me haya cedido el asiento, ¿no? En realidad, cuando hablamos de ética, hablamos en el ámbito académico, en el ámbito de la bioética, de las diferentes perspectivas filosóficas que le han dado sentido a problemas como el deber, como la felicidad, como la libertad. Entonces, justo, Kant, por ejemplo, a Kant le debemos en buena medida la idea de una moral autónoma, ¿no? O sea, él se pregunta cómo le hacemos para que una persona, ¿no? Un sujeto pueda regirse, ¿no? Con los demás, consigo mismo, no pensando en cosas específicas, ¿no? Así de cuando se le atraviesa una señora viejita no le va a dar el paso, pero si es jovencita, sí. No, él plantea como en términos generales una ética autofundada en valoraciones, más bien como en imperativos categóricos, se llaman, para decirlo con propiedad, que lo que suponen es que a ti lo que te tiene que guiar es si tú eres capaz de em, actuar conforme tú crees que todos los demás deberían actuar, ¿no? Es como el primer imperativo categórico, más o menos trasladado en palabras comprensibles, ¿no? Haz aquello, o sea, obra como te gustaría que todo el mundo obrara, ¿no? O sea, si a ti te gusta eso, ¿no? Así manejar a 1000 por hora, ok, ahora pregúntate si esa forma de manejar sería ¿qué pasaría si todos le hicieran? A lo mejor estaríamos chocando todo el tiempo, ¿no? O a ti te gusta eso, ¿no? Así, pegarle a los demás, ¿no? Y entonces le pegas al otro y ok, si esa conducta fuera universal,
¿qué pasaría? Pues a lo mejor todos nos matamos, ¿no? Entonces, la invitación es a eso. ¡Ay! Se está viciando. Pero bueno, un poco para tratar de cerrar, sí es justo, ¿no? Que me da mucho gusto saber que en nutrición tienen también materias en donde conversan y comprenden, ¿no? Como la parte, la dimensión ética, profesional a la que digamos que le deben, ¿no? O puede regir su quehacer, pero sobre todo justo el asunto es que en la bioética, ¿no? Y en la historia de la filosofía y en la ética, por supuesto, hay diferentes perspectivas, ¿no? O sea, la que yo les presento aquí, la principalista es en realidad pues como la más conocida, la que ha desarrollado más elementos, pero por ejemplo también están éticas del cuidado que lo que plantean no está hecha sobre la base de autonomía, sino está hecha sobre la base de la cooperación, por ejemplo, ¿no? Y del cuidado del otro. eh, eh, como parte de una comunidad, ¿no? Que en momentos yo voy a ser cuidada y en otros momentos yo voy a ser cuidadora, ¿no? Entonces, ahora sí habrá quedado mejor. Pero qué bueno que te gusta Kant, qué padre. Sí, de hecho, por una recomendación por pues, una de sus obras más conocidas, la de Crítica de la Razón Pura. Ya. Ah, no, pues no es cualquier cosa. Ok, vámonos con Héctor y también ya creo que ya hay que ir cerrando porque el tiempo es finito. A ver, después. Ah, era Luis, perdón. Ya, perdón. Sí, ya. ¿Ya me escuchó? Ya. Héctor. Sí, otra vez está viciando. Ah, perdón. No, nada, yo solo le quería comentar, en la parte de la declaración de Helsinki, es donde menciona sobre los principios éticos para las investigaciones médicas de los seres humanos, ¿verdad? Ujú. Sí, Ah, ok. la declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, que es el documento que recupera elementos del Código de Nuremberg, pero se vuelve, digamos, ¿no? Se lo apropia la AMM y cada tiempo le actualiza cosas. Ujú. Y pues bueno, ahí justo derivan elementos como el cuidado de la persona, se han introducido cosas que tienen que ver con, por ejemplo, con dar información clara, oportuna, transparente, considerar a las personas vulnerables antes que a los demás para otorgar los beneficios en una investigación, etcétera. Ok, sí, muy bien. Y bien, pues si alguien más quiere participar para ya cerrar con eso. Sí, seguía yo. Sí, Hola, doctora. Yo tengo dos hola. preguntas. Bueno, no sé si son preguntas, pero ¿hay algún castigo si nosotros violamos a esto que propone la bioética? Ok. Y si también la bioética aplica para las ciencias, en este caso sociales, específicamente lo que es derecho, ¿no? Porque más bien yo creo que sus decisiones no implican solamente a una persona, sino a muchas personas y no veo castigos en este caso. No Ok. sé qué castigo hay o qué hacen. Ok, es una pregunta muy relevante. Qué bueno que la haces, porque efectivamente la bioética no es una disciplina, ¿no? O sea, como pensada como un campo teórico de discusión, ni tampoco como institución pensada en cómo se materializa en la bioética, no es una instancia que castigue, ¿no? Digamos que la bioética reflexiona, ¿no? Y las comisiones de bioética en cada país llevan a cabo acciones para recomendar a las instituciones, para hacerles parte de, ¿no? De una cultura de la bioética. Pero quien sanciona en realidad pues como en todas las cosas, es la parte jurídica, no es la dimensión jurídica. Entonces, justo el bioderecho tiene que ver con la bioética porque materializa no solo castigos como entendidos, o bueno, genéricamente castigos, pero pueden ser sanciones o pueden ser otra clase de penalizaciones. Y el marco general de eso es la ley de salud. ¿No? Entonces, desde allí sí hay consecuencias que pueden ir desde que, por ejemplo, alguien pierda la cédula, ¿no? En el caso de la medicina, de la psicología, de la nutrición, ¿no? Donde hay una responsabilidad sobre el cuidado de la vida, la psicología, por supuesto. Podemos hacer una iatrogenia, es decir, un daño a un paciente
y nos pueden demandar y podemos perder nuestra cédula, ¿no? O podemos quedar suspendidos, etcétera, ¿no? Eso sí pasa. Por el otro lado, la otra parte de la pregunta que haces, bueno, primero cierro. ¿Quién hace eso? Pues bueno, justo en los órganos jurídicos, ¿no? O sea, no es la bioética en sí la que dice, bueno, te voy a mandar una multa o te voy a llevar a la cárcel porque no tienes en tu biblioteca libros de bioética y no es así, ¿no? Entonces, es más bien la parte, la dimensión jurídica y el bioderecho, digamos que es esta especialidad del derecho que está preocupándose por legislar en pro de la vida, en pro de los animales, ¿no? En pro de la naturaleza. Y la otra parte de la pregunta que haces, que también me parece que es muy relevante, es las ciencias sociales tienen que ceñirse a esta serie de procedimientos, sí, también. Donde se trabaje con seres humanos, hay que hacerlo. Y esto sí a veces es una cosa que pasan por alto investigaciones en ciencias sociales, pero cada vez menos, ¿eh? O sea, sí es cada vez más frecuente que alguien que hace investigación social, hasta para grabar, ¿no? Tiene que pedir autorización, tiene que hacer consentimiento informado, firmar sus consentimientos informados, porque justo, o sea, lo que tiene que haber es un comité ético que lo revise, no que lo sancione, que lo revise, ¿no? O sea, que lo verifique. Por eso en las instituciones, independientemente de que solo haya biología o haya promoción de la salud y nutrición y protección civil y o haya ingeniería en software, pero hacen investigación con seres humanos, o sociología y hacen encuestas y investigación de campo, tienen que tenerlo. Tienen que tener un comité que verifique que están cumpliendo con los principios éticos. ¿No sancionan esos comités locales? No, tampoco. Hacen recomendaciones y pueden en un momento determinado recomendar, ¿no? a la institución que le está dando recursos que no se los libere hasta que no haga los arreglos. Eso sí pasa. Gracias, doctora. No, ¿de qué? Y pues bueno. Sí, despídete de ellos. Bueno, yo les agradezco mucho su escucha, me da mucho gusto verlos. Estábamos, por lo que veo, todos aquí en Tezonco, entonces ya nos hubiéramos ido a tomar un café, pero bueno, aquí ya saben que ando en Tezonco. Efectivamente estoy en el posgrado en estudios de la ciudad y me encuentran pues al ladito del cubículo de la doctora María Elena. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a usted, hasta luego. Adiós, doctora. Muy bien, pues le agradecemos mucho a la doctora Ale Rivera su participación. Estoy segura que pues este video será importante que lo escuchemos una vez más con calma, ya porque hay mucha información que me parece relevante, que hay que volver a escuchar, reflexionar y que pues es importante porque son las cosas que hacemos todos los días cuando nos vamos al aeropuerto, cuando invitamos a nuestros compañeros a que pasen a hacer una prueba de espirometría o que sepamos sus cronotipos, etcétera, ¿no? Entonces sí hay como toda una serie de cosas importantes y los invito para que la próxima sesión, que va a ser el día 13, estemos también aquí atentos y participemos, porque vamos a tener a una pasante de promoción de la salud que nos va a hablar de unos manuales que hizo sobre trato digno. Entonces me parece que pega muy bien este tema y pues nos permite hacer una nueva mirada desde específicamente procesos de capacitación en hospitales para trato con pacientes. Entonces, pues sin otra cosa, les agradezco muchísimo a todos que hayan participado, que después les mando la liga para que puedan ver este video en YouTube y pues nos estamos viendo. Hasta luego. Y una grabación. Hasta luego, doctora.